presenta. Presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra emisión más de Semios 2. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Ela? Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Buenas noches, radio escuchas, radio internautas. Radio internautas, ¿cómo han estado? Pues muchísimas gracias, que de nueva cuenta están ustedes ahorita con nosotros, escuchando estas pláticas que tenemos, en donde obviamente pues la intención es hacer la vida un poquito más tranquila, un poquito más en paz. ¿A través de qué? A través del conocimiento de uno mismo, ¿no? La idea es que vayamos conociéndonos, vayamos viendo cómo pensamos, por qué pensamos así, de dónde vienen esos pensamientos que precisamente hoy es el tema a seguir, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de él. Ela, buenas noches nuevamente. ¿Cómo ves este tema que traemos el día de hoy? Bastante interesante. ¿Qué pensamos de esos 66,000 pensamientos que tenemos en un día? Ay, está cargado, ¿no? Está cargado el cerebro. Y cada vez que conozco a nuestro cerebro, cada vez que lo veo, digo, no lo estudio, pero sí estudio algo acerca de él, sí leo algo acerca de él, pero no lo estudio porque para eso, bueno, hay personas que se encargan de eso, que son mucho más estudiosas. Neurocientíficos les llaman. Neurocientíficos, y cuando nos hablan de ello, cada vez me sorprende más, ¿no? Pero a veces decía una neurocientífica que es necesario que conozcamos nuestro cerebro. Así es. Porque es el único que se estudia a sí mismo. Es el único órgano de nuestro cuerpo que se estudia a sí mismo. Y aquí en Semios 2, a través de la semiología de la vida cotidiana, tratamos de participar en ese estudio de nuestro cerebro, porque pues yo creo que nunca vamos a terminar de estudiarlo. Siempre reaccionamos de una manera diferente cuando pensamos que nos conocemos. Siempre llevamos a cabo una acción diferente y hasta a veces nos sorprendemos, ¿no? Pero bueno, efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que pensamos. Pero antes de hablar de eso, pongamos la casa en maestra. orden. Entonces vamos con nuestra meditación del día de hoy. Como saben, en posición recta, la espalda recta, manos boca arriba y cerramos nuestros ojos. Inhalar y exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalamos con fuerza, retenemos, exhalar. Y damos un momento para establecer un claro contacto tú contigo. Imagina que hay un espejo y tú estás frente de él. Ahí, en la cámara del espejo. Viendo cómo dejas ir el pasado porque no existe. No piensas en el futuro porque tampoco existe. Y te miras aquí y ahora, en el presente, que es el único tiempo donde está ocurriendo todo. Aquí y ahora. Vuélvete presencia. Ahora bien, ahí, tú frente a ti, imagina que en el espejo pones todos los pensamientos que vienen a tu cabeza.
Déjalos fluir. El pago del gas, el agua, los niños, la escuela, el trabajo, mi jefe, mi mamá, mi papá, el novio, la novia, el amante, los esposos. Déjalos fluir. Pero ve cómo poco a poco empiezan a cesar ese tipo de pensamientos. Y fíjate muy bien cómo empiezan a fluir otro tipo de pensamientos. De podré pagar las cuentas, o sea, más elaborados. Podré con la escuela. Mañana, ¿qué me voy a poner? Déjalos que fluyan, pero son pensamientos más elaborados. Déjalos fluir y luego vamos a llegar a pensamientos más profundos. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Me gusta lo que hago? ¿Estoy dispuesta a entregarme un trabajo por lo que van a pagar? ¿Lo que estoy estudiando realmente me va a llevar al lugar donde quiero estar mañana? Y por cierto, ¿cuál es ese lugar donde quiero estar mañana? Y así, de esa forma se van elaborando todos nuestros pensamientos a nivel inconsciente. Los primeros son los más sencillos porque es el día a día, pero los otros que estamos comentando y que son más profundos están a nivel inconsciente. Por eso es que nuestro día de repente no sale como lo planeamos o no están las cosas que queremos, porque no sabemos qué estamos pensando. Y al no saber qué estamos pensando, no sabemos qué queremos. Súper importante. Mantengan el pensamiento más recurrente o constante. Ansiedad, tristeza, desesperación, alegría, júbilo. ¿Qué pensamiento nos proporciona esas emociones? Respiramos. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Inhalamos con fuerza. Retenemos. Exhalar. En perfecta paz, en armonía perfecta, nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una conciencia de sí. Y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Bienvenido, bienvenido. Ay, muy bien, muchas gracias. Ahorita que estabas comentando, aproximadamente 66,000 pensamientos tenemos. No cupieron en la bandejita que los estaba yo echando, esos 66,000, pero muchos son repetitivos, si no es que la mayoría. No es que creemos un nuevo pensamiento. pero no dejan de estar ahí en la cabeza, ¿no? Y si son repetitivos, ¿por qué son repetitivos, no? ¿Cuál es la razón por la cual? ¿Por qué no pudimos o no entendimos el pensamiento? No, porque como están alojados en el inconsciente, muchos de ellos son el grito de tu mamá cuando tenías 3 años porque te cayó la leche, el jalón de pelos porque no te alistaste para la escuela, el que te diga no puedes. ¿Cómo crees que tú lo vas a hacer? No puedes. Y entonces la constante es no puedo, aunque en el consciente digas, sí, voy a ir con todo y mi miedo. Y cuando estás frente a lo que quieres, lo dejas ir porque no puedes. Efectivamente, es
complicado. Yo creo que pocos o casi nadie o nadie, pudiese yo decir, nos damos cuenta de lo que pensamos en el día a día, ¿no? Ya se nos hace una rutina ir en la calle y vas pensando tantas cosas a veces que lo decías tú, no sé, en la leche, en llegar temprano al trabajo, en qué me voy a poner, en cómo me voy a maquillar, en cómo me voy a peinar. O sea, cientos, miles y miles de pensamientos que tenemos en el día a día. Pero digo, obviamente yo sé que no a todo mundo o no lo queremos ver como, como medio mundo lo pudiese ver, porque me voy a adelantar a dar esta palabra porque justificamos muchas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría de los pensamientos que tenemos, al menos los mexicanos, eso creo yo, espero no equivocarme, la gran mayoría de los pensamientos son pensamientos negativos los que tenemos, ¿no? Son pensamientos que no nos permiten avanzar, son pensamientos que no nos permiten conseguir a veces nuestros objetivos y son pensamientos que nos van jalando, ¿no? Que te van, tú quieres avanzar y te va jalando ese pensamiento. Das un paso para adelante y 4 pasos atrás o 5 pasos para atrás, pero una forma de pensar que tenemos todos nosotros son esos miedos a querer saber qué existe un poquito más para allá, ¿no? O sea, todavía no doy el paso y qué es lo que sucede. O si sucede, hace rato me comentabas, ¿no? Si sucede, ¿por qué sucedió así? Si yo esperaba, decías tú que supiste, bueno, te comentaron en una empresa que dieron un aumento de sueldo y que los compañeros empezaron a decir, bueno, ¿y por qué eso, no? ¿Por qué tan poquito? O sea, ¿por qué? O sea, empezamos con todos esos aspectos negativos, no sé, lo positivo es que te dieron el aumento, pero lo negativo es que, ¿por qué eso, no? O sea, ¿por qué tan poquito te lo dieron si esta empresa es grande, no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa con nosotros? Con todos estos pensamientos que tenemos, que la gran mayoría son pensamientos negativos, pensamientos que no nos permiten llegar más adelante de donde estamos parados, ¿no? Pues sí, creo que clave de esto es que o estamos en el pasado o estamos en el futuro, nunca en el presente. Por eso es que no nos podemos dar el tiempo de recapacitar qué estamos pensando. Tú, o sea, lo dijiste ahorita, vas en el carro y no vas viendo cómo vas manejando, sino a qué hora va a llegar, cómo va a estar el tráfico, qué va a pasar. O cuando te estás bañando y estás pensando en qué vas a desayunar, qué te vas a poner, cómo te vas a maquillar. Entonces, pues no le das tiempo al cerebro a ver lo cotidiano y a ver tu día a día. O sea, ¿por qué me baño como me baño? Por ejemplo, porque es un pensamiento y es automático. O sea, esos son pensamientos, o sea, el hecho de que agarre la esponja, le eche jabón, ese es un pensamiento para que mi mano lo pueda hacer. Si no, de lo contrario, no podría hacerlo. Entonces vives en automático. Ni siquiera te das cuenta que estás pensando cómo tienes que agarrar el jabón, la esponja para tallarte, cómo tallarte. ¿No? Ajá, o sea, ni siquiera estás pensando porque es una actividad tan mecánica que no, como ya estás súper repensada y pensada y pensada y pensada que ya lo haces así. Pero si vieras la complejidad que es, y lo voy a decir porque hoy con la inteligencia artificial todo el mundo tiene miedo y déjenme decirles que la inteligencia artificial pues aún no logra hacer lo que nosotros logramos hacer. Y no es ni tan inteligente porque tiene un repertorio de información que ni siquiera es de ella. O sea, ella no innovó, no inventó, no escribió, o sea, nada. Se le está llenando de información para que nos haga la vida más fácil, pero no es inteligente. No hemos podido lograr que baje las escaleras, por ejemplo. O subir las escaleras, ese es un pensamiento muy fuerte y es una habilidad muy grande del cuerpo, o sea, del cerebro que lo genera con el cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con que no estamos en el presente. En el presente te vas a dar cuenta, o sea, no sé, ¿cómo te das cuenta de un pensamiento? Cuando vas a ir a una entrevista de trabajo. Uh-huh. Cuando la gente tiene pensamientos positivos o cuando se le dijo en su niñez, en su adolescencia, que sí podía con el examen, que sí podía con esto, cuando lo reconocimos en esas fuentes del amor incondicional de las cuales has hablado, cuando lo reconocemos porque existe, cuando llegan a una entrevista de trabajo, ellos pueden hablar claro, fluido y sin temor a nada, ¿no?
van a ir con cierto miedo porque es lógico, es sobrevivencia, sin embargo van a comportarse naturalmente. Cuando haces una entrevista de trabajo y cuando tienes ese reconocimiento, sino todo lo contrario, han sido golpes, ni siquiera te voltearon a ver, te dijeron que eras un estúpido, que no podías, o sea, todo ese tipo de situaciones, pues vas nervioso, te sudan las manos, pues a ver cómo me va. Pero ahí hay un pensamiento, pues a ver cómo me va. Porque ese pensamiento, eso es lo más claro que lo tenemos, porque tampoco somos capaces de decirme, no puedo, o sea, no soy capaz de reconocer todo lo que me dijeron porque es tan doloroso que está en el inconsciente, está mejor ahí guardado. Sin embargo, sí se va a ver proyectado en la vida cotidiana, ¿no? Entonces la entrevista no fluye, no es tan buena, llegaste tarde, o sea, son una de eventos que no te permiten dar lo mejor de ti. Pero claro que están ahí marcados los pensamientos. El tema es que como estás pensando en el futuro, si me contratan o no me contratan, no me doy la oportunidad de ver qué pensamiento es el que me está limitando a hacer lo que tengo que hacer. Y luego me voy al pasado, porque a mí me dijeron que tenía que ser sumiso, que tenía bla, bla, bla. Entonces no te das la oportunidad de vivir el presente, de realmente decir, aquí lo que habíamos hablado la otra vez, aquí el AINE tiene miedo de no ser suficiente a, y respiro y lo dejo fluir, pero sí me tengo que dar ese espacio para poder fluir. Y cuando me doy cuenta que si tengo miedo, en vez de negarlo, lo asumo y va a ser más fácil que podamos con la situación. Sí, escondemos o reprimimos todos esos pensamientos negativos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, siempre a pesar de que sufrimos con ciertas situaciones, nosotros mismos nos contamos versiones favorables para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en una relación tóxica, tú como pareja, o sea, sabes el daño porque lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente cuando alguien no quiere estar con nosotros, cuando alguien no nos ama, cuando alguien no le interesa nuestra compañía. Sabemos perfectamente y sin embargo, nosotros nos contamos a nosotros mismos que eso puede cambiar y que puede mejorar porque esa persona es muy importante para nosotros, ¿no? A pesar del trato que nos dan, nosotros mismos llevamos ese pensamiento de justificación ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, también al de no poderme comprar algo porque gano poco dinero, ¿no? Ajá. Del de no voy a meter a mi hijo a ballet porque él es hombre, ¿no? Entonces, digo, vamos a poner miles de ejemplos, pero ¿por qué? ¿De dónde crees que venga ese pensamiento negativo? Todas esas formas de pensar que tenemos nosotros y que nos hacen, insisto, no poder conseguir las cosas que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, tengo o soy viudo y a lo mejor ya no me merezco, o me divorcio y yo creo que ya no me merezco otra relación, yo creo que ya no voy a volver a amar porque amar te duele, entonces yo creo que mejor me quedo en mi área de confort donde yo ya no voy a exteriorizar lo que siento porque a lo mejor me va a doler, ¿no? Esta situación de ese duelo, entonces mejor no me aviento, mejor no lo quiero hacer, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros estemos pensando esta serie de situaciones que no nos permiten, insisto, encontrar nuestros objetivos o lograr nuestros objetivos? Pues yo sí creo que está en nuestro árbol genealógico, en nuestro transgeneracional, y también creo que está en la genética. O sea, yo tengo un caso así que lo vivo, que es mi hija. Mi hija no convivió con su papá nunca y responde y actúa y hasta mira cómo lo hace él. Eso es genético. O sea, no hay forma de que él haya, o sea, ahora sí ni siquiera le puedo echar la culpa. Se ha involucrado, decirle por tu culpa. O sea, sí, no lo es, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que hay cosas genéticas y está muy marcado nuestro transgeneracional como población, ¿no? Venimos de, o sea, al menos las 7 generaciones a las cuales podemos tener acceso sobre árbol genealógico y ver eso, pues es una generación que sufrió demasiado, venía de guerra de la independencia, o sea, nació en el 1890
y venían saliendo de guerras y como formando una nación, cuando en 1910 pues viene la revolución, ¿no? Donde les dicen que todo es injusto y que la tierra es para quien la trabaja y se empieza a generar una serie de situaciones complejas en los pensamientos de, sí, todos contra el gobierno, es un mal gobierno, no se puede, hay que quitarle a los ricos y empezamos con esos pensamientos de víctima, ¿no? De yo soy del pueblo y soy pobre y soy jodido y ellos que tienen y no sé qué. O sea, una narrativa muy, muy caótica, ¿no? Y aparte de eso, con hambre y aparte de eso, sin educación científica, ¿no? Más que la de casa o la que se estaba viviendo en ese momento, que obviamente cuando se reproducen y tienen a nuestros abuelos, pues no vienen de una generación que pueda comprender muchas cosas, sino más bien viene de una generación que sufre y que después es víctima, ¿no? De la situación y entonces entre eso, pues, y obviamente otros hábitos como el alcoholismo, el fumar, o sea, que se vienen generando, pues empiezan a cometer muchos abusos y pues muchos de ellos quedan huérfanos y la siguiente generación pues nuevamente se daña y viene la tercera generación y resulta que tratan de darle lo mejor, pero a golpes, a gritos, o sea, a lo que ellos consideran que puede ser bueno para que no, como dirían, no se descarrilen, ¿no? O sea, no se nos vayan por el mal camino. Y con los pensamientos de que si somos pobres, pobres nos vamos a quedar porque el mal gobierno y porque los ricos y porque, o sea, siempre en ese papel de humillación. Hablas de transgeneracional, esto es entonces que lo vamos transmitiendo de generación en generación. Efectivamente, fíjate que, bueno, desde que tenemos uso de razón, desde que vamos a la escuela, nos hablan de que fuimos conquistados, ¿no? Nos hablan de que los españoles nos conquistaron, que vinieron y el pueblo tlaxcalteca ayudó a Hernán Cortés para conquistar a los aztecas. Sin embargo, esa es la historia que nos cuentan, ¿no? Creo que podemos ver un claro ejemplo como, por ejemplo, Estados Unidos en todos lados siempre se ha considerado una potencia mundial, ¿no? Los americanos, no todos, o muchos de los americanos, se sienten que ellos son pues plus ultra, ¿no? Superman. Sí, que son Superman y que son el país que va a venir a salvar a todo el mundo. Sus películas, en donde nos gusta ver esas películas donde ellos acaban con todos los malos, y lo acabamos de ver por ahí en algunos conocimientos que tuvimos de otras culturas, ¿no? En donde pues tú te quedas con una idea y cuando conoces esa cultura dices, caray, pues no es como me la habían comentado, ¿no? Pero aquí lo increíble es que, por ejemplo, el pueblo estadounidense sí se cree lo que están comentando, ¿no? Fíjate que estaba leyendo, por ejemplo, Francia perdió la Segunda Guerra Mundial y los franceses, si tú les preguntas, ellos la ganaron. Sí, ellos porque dicen tienen que la muy ganaron. Introyectado Napoleón, ¿no? Entonces sí, somos... muy introyectado Napoleón, efectivamente, ellos la ganaron, pero es lo que les contaron. Entonces, a nosotros, ¿qué es lo que nos cuentan? Para nosotros no tener una mentalidad. Decía, hay un señor que se llama Miguel Ángel Zunzunegui, es un historiador que ojalá y lo es puedan... maestro en humanidades, no es historiador. Ok, es maestro en humanidades, pero él se habla y se conoce como un historiador, todo el mundo lo conocemos porque él habla de historia. Digo, a lo mejor no he entrado mucho a su biografía, pero él habla totalmente de historia, bastante recomendable este señor, ojalá y lo puedan ver, se llama Miguel Ángel Zunzunegui, y él habla acerca de los pueblos, ¿no? Él habla y dice, ¿cómo es posible que una cultura, que la cultura que teníamos nosotros era la mejor, los aztecas, y se une a la cultura en este entonces de España, que obviamente, bueno, pues no era España como tal? Entonces, si viene lo mejor de allá y se junta con lo mejor de aquí, entonces, ¿por qué no somos lo mejor? ¿Por qué carajos no nos creemos que somos lo mejor? Porque nosotros tuvimos nuestra cultura y era una cultura, o es una cultura enriquecedora. Además, como en ningún otro país, por ejemplo, europeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Por qué no? ¿Qué le contamos a nuestros hijos
¿Qué nos contaron nuestros papás? ¿Qué les contaron nuestros abuelos a nuestros papás? Que nos están llevando a pensar que toda la vida nosotros fuimos conquistados, que toda la vida nos independizamos cuando no hubo independencia, cuando la independencia no fue como así se dio, que bueno, que ya será otro tema A tratar, ¿no? ¿no? En este sentido, pero pues nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿no? Por lo que sucede. Sí, entonces, sí te quedaste así. Entonces, ya te iba a interrumpir. sí, entonces, estos pensamientos que nosotros tenemos hoy en día vienen de todas esas generaciones atrás, el resultado de todo lo que hemos vivido y cómo lo venimos arrastrando, ¿no? Exacto. Porque nosotros somos el ya merito, porque nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa a un partido político, a un presidente de la República, le echamos la culpa a los jueces que hoy que va a haber cambio, que siempre están en contra, y por ahí hasta dicen por ahí, hasta no fue penal, ¿no? O sea, estamos en contra de los árbitros porque no fue penal esto que sucedió. Entonces, estamos como muy acostumbrados a echarle la culpa a todos los demás, pero nunca asumimos esta situación. Entonces, ¿cuál es el constructo de mi pensamiento? El constructo de mi pensamiento es todo lo que vengo yo arrastrando, todo lo que me vienen diciendo y todo lo que yo voy creyendo, aunque yo no lo haya vivido. Exacto. ¿Sí? Que es lo peor, ¿no? O sea, tú, como dices hace ratito, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Porque estamos en el pasado y estamos en el futuro, pero nunca estamos en el presente. Entonces, hoy que tenemos demasiadas armas para saber, para pensar, hacemos un poco a un lado la capacidad que tenemos nosotros para poder cambiar esta forma de pensar, ¿no? Por todos esos miedos que nos dan. Te decía una compañera, si puedo retomar este ejemplo que decías, que cómo le hacías para cambiarte de lugar, ¿no? Y que ella decía, no, yo no me cambio porque qué tal si suceden cosas malas, ¿no? Me decía por ahí mi hijo en una ocasión, oye papá, ¿y si no resulta? Y yo le decía, bueno, ¿y si sí resulta? Sí, por eso, pero ¿y si no resulta? Por eso, y si sí resulta, o sea, jamás le seguí la corriente en ese sentido. Luego, pues tenemos 50 y 50, ¿no? Y la moneda puede caer de cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que inculcamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos dijeron a nosotros que les hacemos creer entonces que lo que ellos hacen o lo que ellos lo mejor para ellos es lo que nosotros les vamos a decir cuando el día de ayer con el vecino de su teléfono, que por qué le mandaba mensajes, ¿no? Este vecino que se compró un iPhone y él decía que no quería que le mandaran mensajes, pues tú te compraste un teléfono inteligente, ¿no? Sí, es que lo que tú comentas, hay que ubicarnos, o sea, tú al principio hablabas de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Y de que lo que nos han dicho. ¿Sí? En relación a la conquista y a todo lo que somos. Si nos vamos 7 generaciones atrás y hablábamos de la Revolución Mexicana, en 1920 se instaura con ¿cómo se llama? Esa avenida importante que está en Revolución, ¿cómo se llama? Que sale del circuito interior y cruza que tiene el nombre de un maestro súper importante, Vasconcelos. Ahí le dan el cargo de que tiene que instaurar las nuevas escuelas y que él tiene que ejercer los libros, ¿no? Uh-huh. Y en esos libros es donde empezamos a ver todo el disturbio. O sea, no quiere decir que lo hizo mal, era desde su conocimiento y desde lo que le convenía en ese momento al Estado. Porque a partir de ahí, pues vienen esas mentiras, porque al final del día España pues no nos conquistó. Ni existía España y tampoco existía México. Existía los aztecas, ¿no? Entonces, no éramos la nación que hoy somos. La nación que hoy somos se construyó entre 1920 y 1940, ¿no? Ni la nación que nos conquistó, ¿no? Sí. O sea, como nación somos muy jóvenes, ¿no? Cómo se fueron adheriendo todos los estados. Entonces, imagínate en ese momento qué narrativa le convenía al gobierno decirte para que tú creyeras y te volvieras nacionalista y se uniera todo esto. El tema es que nos quedamos con todas esas ideas.
O sea, no estuvo mal porque tenían que unirnos, sin embargo nos quedamos con eso porque no seguimos investigando, no seguimos, entonces sí sentimos que somos relegados, que somos humillados, que no nos respetan, que entonces al crecer con eso, más toda la situación que comentábamos al principio de una revolución donde vivieron muchas carencias y donde no había un pensamiento crítico, pues dieron como resultado que la información que nos dieron la creyéramos al 100%. Uh-huh. Y que vino funcionando porque la etapa de 1950 a 1970 fue buena, o sea, empezaron a llegar las industrias, empezamos a trabajar, empezamos a tener cierto estatus y cierta educación que no la llegamos a creer. Y con ello, pues sí dijimos, sí fuimos esto. El tema es que al no prepararnos, al no leer, al quedarnos solamente con esa poca información, uh-huh, pues no podemos avanzar. Por eso es súper importante trabajar o sea, yo sí creo que la historia, la geografía debe ir acompañada de la psicología, de la semiología, como para darnos otros argumentos, otra narrativa nosotros mismos. Tú decías también, no nos quedamos con toda esa información y la damos por cierta y seguimos teniendo esos mismos pensamientos. ¿Por qué uno tiene que ir a terapia? ¿Por qué uno tiene que trabajarse a nivel ser? Porque es la única forma en la que vamos a poder reconocer todo lo que estamos hablando en este momento. ¿Cómo le dices a alguien que no ha tenido el tiempo o no le gusta leer que vaya a una terapia? Está imposible, porque para ellos lo que creen y lo que piensan es lo correcto, porque me lo dijo mi abuelita y aparte me lo refuerza la televisión y me lo refuerza la educación que nos dan. Cuando uno empieza a leer, empieza a tener un criterio más amplio de las situaciones y empieza a ver. Cuando empieza a expandir su caja de creencias, eso también empieza a cambiar y te empiezas a cuestionar si todo lo que nos han dicho realmente es verdad. Y entonces empieza a buscar y empiezan a llegar los maestros adecuados que te empiezan a ubicar y que dices, cabrón, o sea, no es así. O sea, sí, desde mí como adulto voy a hacerme responsable de mis pensamientos, de mis creencias, para saber qué valoro y formar una actitud en ese triángulo de las actitudes que hablábamos. Uh-huh. Pero si no lo hacemos, siempre vamos a estar hablando de estos temas y toda la gente va a decir qué interesantes son estos temas y qué razón. Pero como no va a haber una consecución de lo que estamos haciendo, no van a lograr identificar sus pensamientos, se va a quedar en el tintero esta información. Por eso es súper importante, sí que se atiendan, sí que vayan a cursos, sí que lean, sí que se informen, porque de lo contrario no va a pasar nada, o sea, va a quedar esto así como, qué interesante el tema, pero no va a pasar nada. Claro, es que nuestra forma de pensar la consideramos bien. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿por qué viola el que viola? Porque considera que lo que está haciendo está bien, por eso lo hace, uh-huh, ¿sí? Independientemente, aquí es donde te decía yo que cómo es que justificamos o manejamos cosas favorables a lo que hacemos. Hace rato te ponía el ejemplo de la pareja tóxica, ¿no? Que me lastima, que me golpea, que sí, el que agrede y el que es el que agredido, o sea, los dos son tóxicos. Efectivamente, o sea, la pareja tóxica. Entonces, pero ¿cómo justificamos nosotros esa situación cuando sabemos perfectamente que ahí no es, pero nosotros nos planteamos esa situación en donde decimos, pero va a cambiar, ¿no? Sí, ya mañana va a cambiar y en muchas ocasiones he oído hasta, es que yo tuve la culpa de que él me pegara, ¿no? ¿Sí? O yo tuve la culpa de que sucedieran estas cosas y nosotros, decía un amigo ayer, me decía, pues bueno, tengo que asumir mis culpas. Es que no son culpas, son experiencias, porque cuando tú utilizas esa palabra culpa, tu cerebro automáticamente está manejando una cuestión negativa en donde dice, tú fuiste malo, no hiciste bien las cosas. O sea, ese sería el concepto de lo que es la culpa cuando nosotros mismos, es que yo asumo mi culpa. No, a ver, yo asumo mis experiencias y a través de esas experiencias tengo consecuencias. Y esas consecuencias las tengo yo que enfrentar, las tengo que valorar y tengo que ver cómo trabajo lo que tengo que trabajar, ¿no? Te iba a decir hace rato, ¿cómo es posible que como maestros, porque yo lo viví,
le digas a un alumno, es que fuimos conquistados y nos humillaron y nos encerraron y nos obligaron a hacer cosas, pero tú sal adelante a sacar al mundo adelante, ¿no? A sacar a México. O sea, me voy con la idea de chin, fui humillado, mis antepasados fueron humillados, la gente que yo conozco, mis abuelos, les sucedieron cosas malas. ¿Con qué herramientas voy a salir yo a poder defender mis ideales, a poder defender lo que consideramos, pues, de alguna manera que pueda hacer que cambiemos el mundo? Claro, obvio y es necesario lo que tú comentaste, ¿no? Hacer un examen, pero muy exhaustivo de conciencia, porque a pesar de que pensemos que lo que hicimos estuvo bien, tendríamos que ponerlo en tela de juicio para poder determinar, o sea, a lo mejor buscar tu propio jurado y donde analices y digas, a ver, esto así y esto así, para ver si las cuestiones que estoy haciendo, las que estoy trabajando, son de alguna manera lo mejor que puedo hacer. No lo mejor, vamos, en una situación complicada, en una situación en donde yo tenga que dejarme, donde yo tenga que asumir un papel sumiso, ¿no? O sea, tendríamos que valorar todas estas cuestiones y poder determinar en un momento dado hasta dónde sí necesito la terapia. Perdona, y lo digo porque dijiste tú hace rato, es que sí es necesario. Es necesario que alguien venga y nos diga, nosotros solos no podemos. Nosotros solos siempre vamos a pesar de las cosas malas, las vamos a hacer, vamos a tratar de cambiar hacia algo favorable. Claro, porque eso es lo que yo creo y eso es lo que pienso, porque yo no quiero. Hablábamos hace rato acerca del dinero, la fama, las sensaciones, del poder, del sexo, cómo todas estos indicadores nos pueden llevar a que nosotros nos comportemos de determinada manera, ¿no? Y fuera de es que te iba a hablar de estándares, pero no, o sea, fuera de mis principios a lo mejor, o fuera de los principios de lo que podía ser, una, no sé, una excelente relación de trabajo. Lo que pasa es que sí o sí, o sea, tú hoy, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo estás aquí enfrente diciendo todo esto? Porque llevas 5 años trabajándote y aún así sigues a lo mejor teniendo muchos pensamientos que te impiden avanzar. Ajá. No, ahora imagínate una persona que no está en lo mismo, pues jamás se va a poder dar cuenta. O sea, tú me dices, ¿cómo es posible que no te des cuenta? Sí sabes. No, o sea, no sé si sí sepas cuando estás en una relación tóxica. Porque es una línea muy delgadita, muy, muy delgadita. Uh-huh. Yo tengo una amiga que su relación al principio, ella decía, ay, qué lindo, me trae flores, y llegó a donde yo estaba, y o sea, para ella era lindo, porque de niña había sido abusada sexualmente, porque de niña no había sido vista, entonces para ella era magnífico. Pero con el paso del tiempo, con una terapia se dio cuenta que la persona quería controlar, quería estar al pendiente de todos sus movimientos, que no se le escapara, no que fuera lindo, pero ella no lo podía ver. Uh-huh. Y a lo mejor todos los que estábamos así era, date cuenta, amiga, ¿no? Porque cuando estamos fuera de una situación es más fácil verla que cuando estás dentro de esa situación. Y dentro de esa situación, si no hay un trabajo, tú como ser, o sea, si tú no limpias por dentro, está imposible que lo puedas ver. Por más que tú le puedas decir a las personas. Uh-huh. O sea, sí debe de haber un trabajo y una constancia para que lo puedas hacer. Y una vez que lo logres, es lo más difícil, estar en el presente. Porque las cosas nos ocurren en el presente. Si yo me enojo contigo, si yo te exijo algo, si yo te pido algo, o si yo lo hago, lo estoy haciendo en el presente. Y en el presente, si tú no estás en el presente, tú vas a tomar que te quiero controlar, que te quiero mandar. Lo que estás diciendo, o sea, así de, es que no me voy a no voy a ser sumiso porque también es algo muy delgadito. Entonces, muchas veces o quien sea puede decirnos algunas cosas que las podemos pasar por alto porque en ese momento estoy apurada, porque en ese momento tengo otras cosas que ni siquiera pongo atención. Pero si estoy relajado y estoy en el presente y presto atención, a lo mejor me comporto diferente a una ausencia de mí. Yo creo que ahí está el tema de lo que pensamos.
si yo no estoy en el presente, cualquier cosa me va a herir, cualquier cosa me va a decir que no pude, que no se puede, que cualquier cosa me va a regresar a ese momento. Pero si estoy en el presente, puedo respirar y, a ver, tranquila, a ver, Ela, yo soy el adulto, o sea, no voy a dejar que salga el niño lastimado y herido, pero sí es mucho trabajo para podernos dar cuenta Claro, del pensamiento que tenemos, o sea, que son tan repetitivos, si no, no seríamos esto que hoy somos. yo creo que somos una cultura grande en muchos Sí, aspectos, pero ¿por qué no llegamos a ser grandes? Porque no nos la creemos. Porque yo. estas historias que nos cuentan y que nosotros asumimos son historias normalmente negativas. Y de ahí es de donde vienen tus pensamientos. Ahorita acabas de poner, yo creo que un ejemplo muy claro acerca de lo que es el tema, ¿no? ¿Qué pensamos? O sea, decías tú que a esta amiga tuya, esta persona conocida tuya, le llegaban flores. Ella iba a salir de ¿De fiesta fiesta? y le llegaba el novio con flores, ¿no? Entonces, cuando ella abría la puerta para irse a la fiesta, veía al novio ahí y decía, ay, pues qué bonito, qué lindo, y ya no iba a la fiesta. Ajá. Entonces, lo que tú dices, ¿qué pienso? Pues que él me quiere, que él me ama, pero no me doy cuenta los puntos rojos o lo que dicen hoy los chavos, las red flags, ¿no? Ajá. Sí, no me doy cuenta de todos estos puntos porque lo que él quería era mantenerla Controlarla. en un control a esta chica. Entonces, ¿qué, fíjate, ella tan inocente, en lugar de pensar, a ver, espérame, vamos por partes, ¿no? Si habíamos hablado y yo te había comentado que quería salir con mis amigas y de repente te apareces tú, pues qué lindo, pero yo me voy, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, sigo con mis planes, ¿no? Pero ya me obliga de alguna manera, hay una Hay un parte de pensamiento ahí. mí, sí, que me lleva a pensar, ay, no, pobrecito, pues él vino, ¿no? Cuando esa oveja con flores que llegó, no es otra cosa más que un lobo, ¿no? Ajá. Efectivamente, y creo que ese es el punto medular de lo que nosotros queremos participar con este tema, ¿no? ¿Sí? El qué pensamos, desde dónde viene ese pensamiento, porque lo que le sucedió a esta persona, pues más adelante fue una cuestión negativa y más adelante fueron puntos rojos o puntos negros los que ella tuvo que vivir con esta persona para poder entender, ¿no? A lo mejor entendió al siguiente día, a lo mejor un mes después, a lo mejor un año después, pero cuando ya estaba a lo mejor sometida o cuando esta persona la tuvo que agredir o cuando la tuvo que vejar o cuando la tuvo que violentar psicológica, sexual, socialmente, no sé qué pudo haber pasado, ¿no? Entonces, Pero sí, o sea, esto que estás comentando, o sea, si les decimos a nuestros radioescuchas, es como ligar todo. Porque ella no pudo, porque ella su pensamiento la llevó a, ay, qué lindo, me ama y no sé, bla, 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 o cómo me voy a ir, sería demasiado ojete yo para irme, ¿no? Tiene que ver con nuestras heridas, nuestras huellas de abandono, claro, ¿no? Tiene que ver con las creencias que tenemos, porque siempre se nos ha dicho a nosotras las mujeres que debemos de ser hasta cierto punto sumisas, que debemos de entender que, o sea, te está amando porque te va, o sea, cosas, ese tipo de narrativas. Pero si vamos uniendo los programas, hoy llegamos a esto porque ya los radioescuchas, pues ya oyeron del agua y abandono, ya escucharon de las heridas de la infancia, ya escucharon del triángulo de las actitudes para que puedan darse una idea de cómo se van generando esos pensamientos que están a nivel inconsciente. O sea, ella lo aceptó porque ella tenía una herida claro. de abandono y tenía una herida de humillación porque pues fue agredida sexualmente, ¿no? Entonces voy a aceptar todo porque porque creo que me ama. Estoy tomando una actitud Exacto. de pensar de que me ama, ¿no? No puedo ver que va a ser un agresor para mí porque lo que conozco han sido agresiones. Exacto. Entonces no me voy a poder dar cuenta que él va a ser agresivo conmigo. Y es lo que te decía yo hace rato, ¿no? ¿Por qué a pesar de que sufrimos, nos contamos versiones favorables a nosotros? O sea, estamos sufriendo y nosotros seguimos contándonos esa idea de que no, todo va a estar bien ante estas cuestiones negativas, ¿no? No puedo dar el salto al otro trabajo o a un trabajo mejor porque qué tal si me pasa algo, qué tal si estoy 2 días y después me corren y ya no van a suceder las cosas como yo pensaba, ¿no? Entonces, o esta cuestión de cómo pensamos
tendríamos que analizarla, como tú dices, desde, pues, desde una perspectiva generacional, ¿no? O sea, yo tendría que ver cómo es mi familia al menos, ¿no? Ujú. O sea, al menos la que tengo aquí presente, ¿no? Y si tengo un tío, a ver cómo es, qué es lo que hace, cómo se maneja mi tío ante las situaciones de la vida misma, ¿no? Todos los Por excluidos, eso, los secretos, o sea. exacto, las vocaciones de vida, ¿no? Hablábamos que Ujú, hay solteros que son casados, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pensar? ¿Quién te dijo a ti que te tenías que casar, no? ujú. ¿Quién te dijo a ti que te tenías que casar de blanco? ¿Quién te dijo a ti que tendrías que invitar gente y hacer una fiesta para que todo el mundo se dé cuenta que te estás casando de blanco, ¿no? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo a ti que tenías que tener 15 años de viudez para que tu conciencia esté tranquila y para que el alma, el espíritu del difunto descanse, porque pues tú eras la esposa, ¿no? O sea, ¿cómo vemos mal? Me acuerdo hace muchos años cuando, ¿cómo se llamaba la hija de Talina Fernández? La que era esposa del Pirru. Ok, Talina Fernández tenía una hija que falleció de un paro cardíaco porque esta chica vio que la iban a, ella pensó que venía un sujeto y que la iba a robar y fue tanta su desesperación que estaba con sus hijos que a ella le dio un paro cardíaco. Y estaba casado con un señor que en aquel entonces fue muy famoso, el Pirru, le decían a este señor. Entonces, esta chica fallece. Y aquí la trascendencia de esto, digo, además del fallecimiento de ella, es que el Pirru a los pocos meses o un año a lo mejor ya estaba en una relación con una señora que canta, ahorita te digo cómo se llama esta señora, ya estaba en una relación con ella y todo mundo a cuestionarlo, ¿no? Que cómo era posible, que no había dejado pasar él siquiera un año o más tiempo para que él pues fuera el viudo, ¿no? De acuerdo a mis creencias, él debió haber sido viudo. Entonces, ¿qué me generó a mí? Pues me generó un conflicto porque el señor se casó, se juntó antes de lo que yo pensaba que tenía que Que ser. casarse. Entonces, ¿quién me dijo a mí, quién me comentó a mí que así debía de estar bien esta situación? Que ese señor se debía de haber casado mucho tiempo después y que no debió haberse juntado o casado antes Ujú. de lo que yo creía que tenía que hacerlo. Entonces, ¿quién me inculcó esas ideas para yo ser infeliz? Porque si otras personas se casan o se juntan al poco tiempo de haber enviudado, ¿quién me lo contó a mí para ser infeliz? Porque yo sufrí. Eso es transgeneracional. Mira, todas esas preguntas que tienes, sí Ajá. tienes que voltear a ver. Sí, ¿Dónde están? ¿Dónde están alojadas? Y como te decía, están en el transgeneracional y muchas son genética. O sea que ni te imaginas todo lo que el cuerpo puede, o todo lo que podría trascender. Y en pensamientos, ¿eh? Yo estoy convencida a partir de la epigenética que no nacemos enfermos, ni las enfermedades son hereditarias, sino lo que es hereditario es el pensamiento y por eso enfermamos, claro, ¿no? Y claro. entonces hay cambios químicos que generan pues que tus células se echen a perder y generes cáncer, pero tuvo que haber un pensamiento que generó Es algo que, tan fuerte exacto. que te hizo eso, ¿no? Pero sí creo que ahí está la respuesta a todo eso, pero sí requiere mucho, mucho trabajo, donde la gente ya de verdad debería dejar de ver la novela y realmente enfocarse en cómo mejorar esos pensamientos. Y la segunda es que les voy a decir algo. Órale. Nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Entonces, si de todas maneras debo de hacer o tengo que hacer lo que debo hacer, hay dos opciones. Hacerla con el no puedo y el miedo y vivir inflamado todo el resto de nuestra vida porque el cortisol hace de las suyas, o decir, estoy aquí y lo voy a hacer de buena manera porque tiene sentido. Por eso es súper importante encontrarle sentido a la vida. Si no tiene sentido la vida para nosotros, va a ser muy complicado salir adelante de nuestros pensamientos. Ojo, nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Si la constante es miedo, miedo vamos a proyectar en nuestra vida. Si la constante es con todo y miedo lo puedo hacer de la mejor manera, van a resultar las cosas y se verán viajando y se verán con la pareja que soñaron y se verán con la casa y se verán con muchas cosas a nivel material, pero sobre todo a nivel espiritual y a nivel físico con nosotros va a ser muy, muy agradecido por nosotros mismos. Definitivamente
existen los hechos, hay hechos, pero nosotros le damos esa versión a los hechos, ¿no? Sí, sí es cierto que vino Hernán Cortés, pero si tú quieres llamarle que fue conquista, Sí. el hecho es Que irrefutable, llegó y estuvo aquí, pero ¿qué le quieres llamar? ¿No? Esos Fue son los conquista, signos, ¿no? exacto, y eso es lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, decía el maestro Zunzunegui, no dijo así esa palabra, pero me voy a atrever a ponerla, espero no pase nada. ¿Quieres vivir en paz? Vive una vida sin ideologías, sin pensar esas cosas que me van a hacer sufrir porque los demás, ¿por qué quiero tener lo que los demás tienen y yo sufro? ¿Por qué no tengo lo que los demás tienen? ¿Por qué quiero hacer algo y no puedo? ¿Por qué no me animo a hacer las cosas? Precisamente por esa forma de pensar que tienes, ¿no? Y hace rato hablabas de generaciones y de árboles genealógicos. Y una de las cuestiones, por ejemplo, muy importantes es no perder tu lugar en ese árbol genealógico, ¿no? Sí, porque cuando pierdes también tu lugar en ese árbol genealógico, las No, cosas tu se vida es un complican. caos. Y totalmente, ¿no? Totalmente. Bien, a ver, entonces adelante, ¿quieres leer algo? Vamos a ver todos los mensajes. Edgar García, buenas noches a todos. Saludos a Semios 2. Gracias, maestros, por sus interesantes temas. Gracias, Edgar. Daniel Patza. Buenas noches. Un interesante tema, como siempre, maestros. Saludos desde la GAM. Marcela Tlachi. Creo en México tenemos malos hábitos. Si al menos tuviéramos al menos uno, se termina la manera tan negativa es la pobreza que se tiene. Exacto. Secularmente. Somos pobres de pensamiento. Okay. Buenas noches, muy cierto, debemos sacar toda esa pobreza, pero en la mente. Hoy en día no hay disciplina ni perseverancia en el círculo donde nos rodeamos, enfatizamos y vemos diferentes perspectivas. ¿Quién nos dice eso? Marcela Tliachi. Ah, ok. Gracias por este medio, nos permite informarnos. Más gracias. Ivonne García, buenas noches. En el inconsciente está el verdadero trabajo, echarnos un clavado y ahí está todo escondido. Correcto, Ivoncita. Kitse Ibarra, está muy cañón ver desde otra perspectiva lo que naturalizamos. Sí, creo que sí. Sí, no queremos, nos cuesta trabajo. verlo desde otra perspectiva, eso que, como dice la gorda, eso que naturaliza, o sea, es natural que suceda esto, y si lo queremos cambiar, no, está cañón. Marcela Tlachi, muy cierto. Eli López, excelente tema que tenemos que tratar a profundidad para que nuestra vida sea placentera. Gracias. Fermín Barrientos Cruz, saludos. Considero que somos el reflejo de nuestro entorno. Mi querido Fermín, sí nos escribió Fermín, apenas lo invité a que nos escuchara. Gracias, licenciado, te agradezco mucho que estés participando aquí con nosotros. Pues bueno, aquí la cuestión entonces, esos 60,000 pensamientos que tienes a diario, tendríamos nosotros que revalorarlos y reestructurarlos, ¿no? Para hacer en la medida de lo posible los cambios que necesitemos y como lo habíamos mencionado, ¿no? Sí se puede hacerlo tú solo, pero es muy difícil, ¿no? O sea, más rápido, más de alguna manera menos complicado es cuando tú te asesoras de alguna persona que te pueda ayudar a encaminarte, porque ese cerebro te regresa, ¿no? Te regresa y a veces el ego te hace pensar que no puedes pedir una disculpa porque eso te va a afectar a ti como persona, porque el otro fue el que te obligó o el que te hizo las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso tan sencillo, en muchas ocasiones, es parte de la forma que tenemos nosotros de pensar, ¿no? O sea, no lo hagas porque pues, si tú no fuiste, tú no hiciste, tú no lo otro, tú no aquello, Sí, ¿no? Por eso te digo, tienes que ir con profesionales, ¿no? O sea, a mí yo he aprendido que mi mejor amiga le puedo platicar, pero no esperaría que ella me dijera cómo hacerlo, porque a lo mejor está igual de atorada que yo. O peor, ¿no?
de mis papás podría comentarles ciertas cosas y no todo porque tomarían partido de las situaciones, ¿no? Y siempre va a haber un malo y un bueno, entonces tampoco podría ser, siempre es con profesionales, porque si nos acercamos a gente que está acostumbrada a decirnos a todo que sí, porque pobrecitos de nosotros no avanzamos y siempre nos van a decir que el de enfrente es el culpable, no nosotros, no nos van a dar esa objetividad para que nosotros podamos salir adelante, ¿no? Porque va a ser más fácil, como es mi hijo pobrecito, ¿no? Sí. Y volvemos a caer en la victimización. Y entonces esta vieja Liz es desgraciada, maldita, porque le hizo la vida así, los hijos en contra y una serie de situaciones que en ocasiones ni siquiera es así, ¿no? Entonces, siempre con un profesional, siempre con alguien que sea muy objetivo y que no tome partido sobre las situaciones, porque de lo que se trata es de cambiar nuestro pensamiento, no de seguir alimentando el pensamiento que tenemos. ¿Qué narrativa te cuentas, no? Ajá. ¿Qué narrativa tienes en tu cabeza que te hace pensar como piensas? Que, insisto, normalmente venimos desde hace mucho tiempo atrás con cuestiones negativas de lo que somos nosotros como mexicanos, como personas, en donde pues nos han pegado de acuerdo a la historia que nos cuentan y que pues nosotros no podemos salir adelante porque siempre estamos ahí abajo. Ahorita que dices rapidísimo, mi abuelita contaba una historia de unas dos comadres que se encontraron y una le pregunta a la otra que cómo está su hijo y dice, ya es que a mi hijo le va muy mal, se casó y tiene una señora que ella siempre quiere que le haga el todo, no quiere que salga, siempre quiere que esté cuidando a los hijos, que esté ahí presente y todo. Y se le ha ido muy mal a mi hijo. ¿Y a tu hija, comadre, qué tal te ha ido? No, a mi hija sí ya le fue mejor, porque fíjate que se encontró un marido que le hace todo, la cuida, no sale, él se encarga de hacer la comida y todo, ¿no? O sea, la perspectiva que tenemos nosotros, incluso de nuestros propios hijos, ¿no? El hijo le tocó mujer mala, pero a la hija le tocó un esposo malo, a pesar de que sean las mismas circunstancias que estaban dando, ¿no? Entonces, ¿qué nos contamos a nosotros mismos? ¿Qué nos decimos que no nos permiten llegar más adelante? Porque a veces tenemos sentido de culpa, ¿no? Platicando con Fermín un poquito, a veces tenemos un sentido de culpa de pues no voy a hacer eso porque qué tal si pasa esto, qué tal si pasa el otro, qué tal si se queda sola, qué tal si no se queda sola. Entonces, ¿qué nos pensamos? ¿Qué nos platicamos? ¿Qué narrativa tenemos? Ojo, ojalá y todos podamos hacer un poquito, 1 o 2 pensamientos al día, que podamos decir, ay, hoy pensé esto, hoy sucedieron estas cosas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué sucedieron y desde dónde sucedieron? La intención, pues, entonces, es que a través de Semios 2 nosotros podamos darnos cuenta de cómo pensamos y hasta dónde nos llevan nuestros pensamientos. Así es. Pues bien. Así es. Pues ya no hay más mensajes. Ya no hay más mensajes. No. Al rato luego salen como escondidos, pero luego salen. Pues, ¿qué decimos, no? Que expandan su mente en Semios 2. Expandan su mente en Semios 2. No nos oigan, escúchennos, porque esto es una perla la que les estamos ofreciendo a todos ustedes. Ojalá y la agarren, ojalá y la tomen, ojalá puedan hacer un poquito acto de conciencia y que esta conciencia se pueda elevar cada vez mejor. Pues muchas gracias, Cela, muchísimas gracias a todo el mundo que nos estuvo escuchando el día de hoy, agradecerles eternamente su participación a los que nos escribieron y pues desde aquí un saludo enorme. Así es, muy buenas noches, los esperamos en punto de las 8 de la noche el próximo martes con otro tema